Qué gusto encontrarnos y sonreírle, desde luego, a través de esta cámara, justo la 2, en la emisión de Más Vida. De verdad que para nosotros es muy grato compartir información, entretenimiento y muchas cosas que tenemos para usted por parte de la producción, y como lo hemos hecho durante 43 años. Ya lo confirmé con el equipo y bueno, así lo hemos hecho durante los 43 años que tiene esta su casa, Radio Televisión de Veracruz. La invitación es para que nos acompañe durante los próximos minutos. Si está desayunando, buen provecho. Saludamos a los 212 municipios de la entidad veracruzana, y para quienes nos ven más allá de este hermoso y bello estado, pues también los saludamos con un enorme gusto. Esto es Más Vida, bienvenidos, comenzamos. Esto es Más Vida, exactamente, y también les decimos buen provecho si usted está comiendo y está viendo el programa después de las 4 de la tarde. O bien, qué gusto poder acompañarle ya directamente metido en su cama seguramente, o ya en algún preparativo. A lo mejor está trabajando, a lo mejor está en alguna taquería o es usted vigilante en algún lugar. Pues qué gusto acompañarles y que su preferencia sea para con nosotros. Hoy que tenemos mesa redonda aquí, como ya es costumbre, en este día, mitad de semana, ombligo de semana, mesa redonda. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues es un tema que ustedes nos han pedido mucho. Abordaremos el asunto del bullying o esta violencia que se ejerce principalmente en los centros educativos. Pero solamente es ahí donde pasa el bullying. Vamos a hablar de eso y también del contexto del bullying en las redes sociales, y vamos a ver de qué manera podemos rescatar, ayudar, frenar esto. Hay mucho que hacer y depende de todas y de todos. Quédese con nosotros. Bienvenida, bienvenido. Oigan, pero también sabemos de la preocupación de las veracruzanas y los veracruzanos con respecto a la reciente actividad del Popocatépetl, que está en el estado vecino de Puebla, y es por eso que hoy nuestros amigos de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz vienen a platicarnos pues qué riesgos tiene nuestro estado respecto a esta actividad. Por favor, ponga mucha y especial atención. Pero hoy el santoral que cree está dedicado a Susana, Vicente y Donaciano. Muchas felicidades a quienes hoy están celebrando su santo o en muchas de las ocasiones también su cumpleaños. Y por supuesto que nosotros queremos invitarle a que se comunique al 2295, que es nuestra línea de WhatsApp, 2295-230554, y también estará disponible durante los próximos minutos el 2288-423500, que es nuestra línea directa aquí en la recepción, donde está ya seguramente por ahí todo el equipo de Radio Televisión de Veracruz atendiendo también sus comentarios. A continuación, la reflexión del día. Es mejor para ti estar libre de miedo tumbado en una paleta que tener un sofá de oro y una mesa rica y llena de problemas. ¿Cuánta verdad? Sí, cuánta verdad. La verdad verdadera. Oigan, pero es que justamente nos han dicho varias veces nuestros colaboradores, amigos, amigas que han venido a participar con nosotros y compartirnos de su saber que hay sentimientos de baja frecuencia, que son los que generalmente nos ponen en un mal estado en nuestro vivir diario. Uno es precisamente el miedo, otro tiene que ver con la ira y otro tiene que ver con la culpa. Cuidado con esto, precisamente, son situaciones, son de estas emociones donde tenemos que
poner atención para salir de ello. Ya más adelante en otros programas seguiremos dando herramientas para poder ubicar, detectar cuando estamos en uno de estos estados y también qué hacer para salir adelante. Hoy estamos en el estado de Veracruz, el mejor, el más alegre, el que puede disfrutar de todo y cada uno de sus rinconcitos hermosos. Pero volviendo a la reflexión, Marx, creo que sí es importante rescatar que muchas veces esta falta de paz que nos puede dar una situación que a lo mejor tiene que ver con el poder, con el dinero, no se compara justamente con el que estemos tranquilos, con el que podamos respirar de alguna manera sabiendo que todo está bajo control, pero que ese control, como bien mencionas, muchas veces puede emanar desde nosotros mismos. Así es que, bueno, usted disfrute plenamente día a día y efectivamente aquí en nuestro programa poco a poco le iremos dando herramientas de cómo vivir mejor, porque ese es nuestro propósito y el eslogan, o bueno, el nombre mejor dicho del programa, por eso es Más Vida. Claro que sí, y hay que agregarle vida a los años, no solamente años a la vida. Ya lo dice el autor Arjona. Punto, hasta ahí. Oigan, por cierto, déjenme decirles que por ahí del año de 1844, el inventor Samuel Morse emitió el primer mensaje telegráfico entre el Capitolio de Washington, D.C. y Baltimore, esto en Estados Unidos, con una distancia de separación de 60 kilómetros, esto en el año 1844. Pero también las efemérides nos dicen que en el año de 1976, el avión supersónico Concorde fue puesto en servicio realizando su primer vuelo entre Londres y Washington D.C. también, precisamente. Así que el Concorde, que este era el avión más rápido que existía, al menos durante toda la década de los 80 y los 90, hasta que lo sacaron literal de circulación, ahí en Francia. Muy bien. Oigan, y hoy también tenemos una fecha conmemorativa, me parece relevante comentarla, y es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Y fíjense que este Día Internacional de las Mujeres por la Paz, pues se conmemora justamente un 24 de mayo de cada año, con el objetivo de lograr la incorporación de las mujeres en los procesos de paz mundial. Creo que hemos tratado de intervenir y un tema que a lo mejor era solamente y exclusivo de los hombres, ahora más mujeres están involucradas en estos términos, y esta conmemoración es importante, tiene su origen a partir de los 80s, específicamente los 80s, gracias a la conformación de un grupo de mujeres pacifistas de algunos países de Europa y de los Estados Unidos de América, cuyo objetivo fue la lucha contra la carrera armamentista y el uso de armas nucleares. Qué valioso y qué importante destacar y reconocer que siempre la mujer le va a hacer este contrapeso, en la sociedad. Desde luego que los hombres tienen esta visión y esta condición de poder, de lucha, de resguardo, pero las mujeres siempre vamos a buscar la paz, siempre vamos a buscar el equilibrio, siempre vamos a buscar el diálogo, y me parece por eso relevante hacer el comentario el día de hoy en Más Vida. Y más que hablar de tema de géneros, hablemos de tema de la humanidad. La humanidad tiene que tender hacia la paz. Oigan, y precisamente hoy, en 1941, un día como hoy, en 1941, nace Bob Dylan, este músico, poeta y compositor estadounidense que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2016. Fue polémico, se criticó que por qué a un músico se le entregaba el Premio Nobel, pero la letra de sus canciones lo valen. Tienen mucho sentido y fueron canciones de protesta en su momento. Justamente hoy tenemos para recordar a Bob Dylan este video justo donde, permítanme tantito y les digo el nombre de la canción porque no me acuerdo, Blowing in the Wind, precisamente esta es una transmisión en vivo en la televisión por ahí del año de 1963, el joven Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever
must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years handsome people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Pues realmente un poeta. Miren. Te iba a decir, es poesía hecha canción. Y va rápidamente, miren, les decimos brevemente lo que quiere decir esta canción. Dice, ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una blanca paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está flotando o silbando en el viento. La respuesta está silbando en el viento. ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de que sea arrasada por el mar? ¿Cuántos años pueden vivir algunos antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. Parte de lo que dicen las letras de la canción de Bob Dylan, por lo cual fue merecedor del Premio Nobel de Literatura en el año 2016. Oye, qué valioso. Bueno, tenemos más información importante y es momento de compartirles una nota que nos habla justamente de estos residuos que son las cenizas que están emanando del Popocatépetl y es en la ciudad de Puebla, precisamente. Agradecemos a nuestros amigos del Sistema Hermano SET Puebla, también parte de la red de medios públicos, que nos comparte esta información para que conozcamos qué es lo que se está viviendo allá en la capital de Puebla respecto a las cenizas. La actividad volcánica del Popocatépetl no frena, luego de que el domingo 21 de mayo cubriera de blanco la capital poblana. Este lunes muchos ciudadanos salieron de sus negocios y viviendas con escobas para recoger la excesiva cantidad de ceniza que quedó en las calles. Vamos preparados para barrer. Barrer demasiado. Pues mira, para estar cómodo, ¿no? La verdad es que es necesario también yo creo porque los drenajes se deben tapar, es muy pesada. Entonces, pues, yo creo que si se va al fondo de los drenajes puede tapar. Los colonos optan por recolectarla en bolsas de plástico para no tener que desecharla en los contenedores. Pues la ceniza pues está muy fina y pues como dice uno, pues no hay que echarle, bueno, pensaba ya echarle agua, pero dando cuenta si le echamos agua se va a poner más feo, se pone más sucio lo que ya está. En las vialidades mientras circulan los vehículos, la ceniza se levanta y provoca poca visibilidad. También el exceso del material volcánico genera que los automóviles se resbalen. Si usted transita por las calles, hágalo con precaución. También es importante que mientras usted barra, lo haga con calma y en un solo sentido, para no levantar la ceniza y le genere una alergia o conjuntivitis. Pues como dicen, no hay que barrer así como a lo loco, pues con la escoba, a lo loco. Hay que barrerle despacito para que no se levanta tanto polvo. El material volcánico continúa cayendo en la capital poblana. Si usted puede, permanezca en casa y evite realizar actividades al aire libre. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para SET Noticias, Diana Laura Valencia.
Muchísimas gracias por compartirnos esta información y es lo que está sucediendo justamente en el estado vecino de Puebla. Pero para darnos más detalles de qué es lo que puede suceder justo aquí en Veracruz, está con nosotros Enrique Silva Solís. Él es encargado de enlace de comunicación social de Protección Civil y justamente pues estaremos hablando de este tema. Bienvenido, Enrique, qué gusto. Hola, muchas gracias por el espacio y por la invitación. No, gracias a ti por venir precisamente a hablar de este tema que prácticamente es el tema. Todos los medios, todo el mundo está hablando de Popocatépetl, que si las cenizas, que lo que está afectando, y aquí en Veracruz es, pues si a Puebla le está llegando, a nosotros nos va a llegar la ceniza, no nos van a llegar. ¿Qué pasaría incluso? ¿Qué riesgo hay de que vaya a hacer erupción o vaya a hacer erupción? Bueno, hay muchas cosas que me parece que hay una sobreinformación que más bien nos está llevando a la desinformación. Exactamente, justo por ahí va el tema, ¿no? Estamos viendo tantas notas periodísticas en estos momentos, tanta información que está corriendo en redes sociales, que llega un momento en el que nos saturamos de información y aparte perdemos el contexto. O sea, esto que estamos viendo nosotros en televisión, en las noticias, corresponde al estado de Puebla, Morelos y Tlaxcala, que son los estados con los municipios más cercanos al volcán. Y todas estas escenas que estamos viendo tienen que ver con la cercanía al volcán, ¿no? Incluso el tema del semáforo que se habla en televisión, que emite la Coordinación Nacional de Protección Civil, se refiere solamente a esta zona cercana al volcán. Para Veracruz no estamos bajo ningún alertamiento, no existe un semáforo que indique alguna fase o riesgo por la actividad volcánica del Popocatépetl, puesto que estamos a una distancia bastante considerable del volcán, ¿no? Lo que sí podríamos llegar a experimentar, y es lo que se ha mencionado en días anteriores, es la posible caída de ceniza, pero hasta en ese sentido lo que podría llegar a caer en Veracruz es muy poco, ¿no? Platicábamos de que algunos municipios sí han comentado, oye, es que detectamos que hubo ceniza aquí en mi municipio, ¿no? Pero ha sido hasta de 1 milímetro de espesor, o sea, es muy poco. Algunas personas lo confunden con tierra encima de su coche, ya incluso la secretaria lo mencionó. Realmente para Veracruz el mayor riesgo que podríamos tener en este momento es que al sacudir la ceniza de tu carro pudiera rayarse, porque la ceniza es finalmente piedra o vidrio volcánico en polvo, ¿no? Pero no pasa de ahí, finalmente por eso es que no tenemos ninguna alerta o aviso emitido para el estado de Veracruz. Lo que se recomienda, porque nos preguntan, oye, es que ¿qué recomendaciones para el estado de Veracruz? La recomendación es, primero, seguir las indicaciones o información que emite la Coordinación Nacional y pues mantener la calma, porque no tenemos nuevamente ningún aviso de riesgo para el estado de Veracruz, no hay un riesgo para el estado de Veracruz. Si la actividad volcánica aumentara en el estado de Puebla, la misma Coordinación Nacional emitiría un aviso si hace falta, ¿no? Pero aún así, por la distancia a la que nos encontramos del estado de Puebla, el riesgo sería muy bajo para el estado de Veracruz, ¿no? Lo que finalmente nosotros insistimos es seguir las fuentes oficiales. ¿Por qué? Porque también nos hemos encontrado con un tema. Muchas personas ven la comunicación oficial que emite la coordinación o nosotros mismos aquí en Protección Civil y donde les decimos no pasa nada, no hay un alertamiento, no hay riesgo, y mucha gente se siente insatisfecha con ese mensaje porque está viendo lo que sucede en Puebla, ¿no? Ven las imágenes estas tan escandalosas de la erupción, ven estas imágenes de ceniza gruesa cayendo en los municipios y dicen, es que es como si está pasando eso acá, ¿cómo dices que no pasa nada acá, no? Entonces lo que sucede es que empiezan a buscar otras notas que vayan más acorde a lo que les parece que está sucediendo, y esas son las que empiezan a compartir en lugar de compartir la información oficial, ¿no? Y quedamos en la parte de las profecías, de que sí, es lo que van diciendo personas en opinión personal. Exacto. Sin mucha base científica. Sí. Y ante todo me parece, los vulcanólogos. En México tenemos un gran sistema que está precisamente monitoreando al Popo. De hecho, la información oficial que compartimos en la Secretaría proviene de la CENAPRED, que es quienes están monitoreando a través de un consejo técnico con académicos, científicos, que son quienes llevan el control de la información que se está generando en el volcán y son quienes toman las decisiones, es decir, ¿sabes qué? Hay un riesgo aquí, ¿sabes qué? No hay riesgo acá. Ellos son quienes determinaron que para Veracruz no existe un riesgo en este momento, no se prevé una mayor situación y son sus consejos los que estamos siguiendo, ya que son quienes están más cerca del volcán y quienes están monitoreándolo de cerca.
Otra cosa es que también muchos sitios web están publicando información sin ningún tipo de contexto, información científica que puede ser correcta, por ejemplo, imágenes de satélite de los mapas de calor del volcán, imágenes de satélite de hacia dónde corre el viento y puede llevar la ceniza y demás, pero no le ponen ningún contexto. O sea, yo te puedo decir, la columna de ceniza sí puede pasar por arriba del estado de Veracruz, pero eso no significa que vaya a caer ceniza en Veracruz. ¿Por qué? Porque la nube se encuentra bastante alta en la atmósfera y tendrían que conjuntarse otros factores meteorológicos para que la ceniza cayera, ¿no? Entonces, como ves, si no te dan ese contexto, tú ves un mapa en el que la nube pasa por arriba de Veracruz y dices, va a caer ceniza aquí. Incluso ahora que comentas esto, platicabas unos días con Toño Luna, meteorólogo también, y nos comentaba que de hecho no es que no haya pasado, sino que seguramente ya en estas grandes exhalaciones de ceniza, de humo, seguro ya pasó, pero fue tan alto y debido a las condiciones meteorológicas que no tuvo una afectación como tal, bien lo dices, si a lo mucho lo debemos haber percibido como un poco de polvo. Exactamente, y se dispersó. Entonces es muy importante cuidar qué información estamos consumiendo y compartiendo, ¿no? Yo insisto, consulten las fuentes oficiales, las redes de la Secretaría de Protección Civil, comparten la información pertinente para el Estado. Si no brindamos actualizaciones cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, es porque para el Estado de Veracruz no aplican, porque no hay necesidad. Nosotros no estamos en un alertamiento y por lo tanto solamente compartimos lo necesario, también para evitar que la gente se sobrealerte. O sea, no hay necesidad de que la gente esté como al pendiente así de que es que qué está pasando, es que qué va a suceder. Necesitamos también como bajarle un poco a esto que ha generado la infodemia, como dices, el exceso de información, y más bien atender a los pronósticos oficiales, a los datos oficiales que comparte la CENAPRED, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, y a partir de ahí, entonces sí tomar decisiones. Y más que nada, obedecer, hacer caso a lo que se nos va diciendo, y más bien, si usted va a viajar al estado de Puebla o a alguno de estos estados, tome precauciones. Exactamente. Claro. Cubrebocas, lentes y aguas con la ceniza. No se debe de mojar el carro si es que le cayó. No se debe de barrer con agua tampoco, porque al final de cuentas se junta y tapa los drenajes. El consejo que al final se les puede dar si llegan a percibir un poco de ceniza donde viven es si cae sobre su automóvil, aunque regularmente les decimos que laves el coche con cubeta, en este caso sí aplica, dale un manguerazo para que se le caiga la ceniza, más fácil y rápido. Ahí sí, nada más para el coche, no para limpiar calles ni nada más. Y procura que todo lo que caiga del carro lo recojas acá en una bolsa. Igualmente, el resto que caiga en ceniza en las calles, en tu patio y demás, bárrelo en seco. No quieras limpiarlo a manguerazos porque se te puede ir a la coladera. Recógelo en seco, mételo en bolsas y ponlo para que el municipio disponga de ella. Más vale. Exactamente, es la única recomendación que aplicaría en este momento porque no hace falta hacer más en este momento en Veracruz. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Desde luego que la recomendación es estar pendiente, no hacer eco de las fake news, es muy importante. Vamos a estar viendo mucha información, como bien decías, Enrique, fuera de contexto, y es que los volcanes resulta que hace y después de cierto tiempo pasa tal cosa, pero hay que mantenernos congruentes con la verdad, con lo que es real, y las redes sociales, por supuesto, que ustedes tienen y en donde nosotros podemos consultar la información. Así es. Nuestras redes sociales, cuando hay información pertinente, la estaremos compartiendo. Gracias, Enrique. Y pues a continuación, y ya que estamos hablando precisamente de Don Goyo, de Popocatépetl, vamos a conocer esta leyenda del Popo y del Ixtlaxíhuatl, que es una bella leyenda contada a manera para niños, porque es como nos gustan los cuentos. El volcán mexicano Popocatépetl es considerado por los especialistas como uno de los 10 volcanes más peligrosos del mundo. Pero aunque sea tan imponente y peligroso, es protagonista de una grandiosa historia de amor de la cultura prehispánica. Su nombre proviene del Popoca, que significa que humea, y Tepetl, que significa montaña. Por lo que desde los tiempos más antiguos, los nativos fueron testigos de la constante actividad de la montaña, llamándole de esa manera. Cuenta la leyenda que hace miles de años existió una hermosa princesa llamada Ixtlaxíhuatl, quien era hija de un poderoso cacique. La doncella estaba comprometida con un guerrero fuerte y popular, pero era de corazón cruel y sanguinario,
por lo que ella no tenía sentimientos de amor hacia él. En su tierno corazón existían solo sentimientos para Popocatépetl, uno de los más apuestos guerreros del pueblo, y para su fortuna era correspondida, ya que el joven también la amaba, pero al ella estar comprometida, llevaban su amor en secreto. El joven Popoca pidió al cacique la mano de la princesa Iztaccíhuatl. El padre de la doncella le concedió el poder disputar la mano de su hija, con la condición de que volviera con vida del combate. Y es que en aquella época se encontraban en pleno enfrentamiento con sus enemigos, los aztecas. Es por esto que el joven tuvo que partir a luchar, mientras que la princesa quedó a la espera de su amor. Sin embargo, existían personas que estaban envidiosas del guerrero Popoca y de su posible compromiso con la princesa más bella de todos los tiempos. Por lo que llegó a los oídos de la princesa y de todo el pueblo que el joven Popoca había sido aniquilado en combate. La princesa fue cruelmente engañada y al enterarse de la falsa noticia se dejó morir de dolor. Sin embargo, pocos días después regresó Popoca de la batalla, muy ilusionado con reclamar la mano de su amada princesa, solo para enterarse de que ésta había pasado a otra vida. Dicen que el joven guerrero vagó por las calles durante varios días, hasta que por fin reaccionó y decidió honrar a su amada construyéndole una grandiosa tumba, que fuera la más cercana al sol. Fue así como ordenó amontonar 10 cerros, los cuales se convirtieron en una enorme montaña. Una vez finalizada la construcción, el guerrero subió hasta la cima con la princesa entre sus brazos. La recostó delicadamente, le dio un último beso y con antorcha en mano se arrodilló a sus pies para velar eternamente su sueño profundo. Los dioses convirtieron a los jóvenes enamorados en 2 imponentes volcanes nevados, para que permanecieran juntos hasta el fin de los tiempos. Se dice que cuando el volcán Popocatépetl echa humo, es porque su antorcha vuelve a encenderse, y que cuando hace temblar la tierra, es porque su corazón enamorado tiembla, recordando a su amada Iztaccíhuatl. Mesa redonda en miércoles, Maru. Mitad de semana de reflexionar, de compartir y sobre todo de sumar, porque me parece que cada uno de los temas suman en mucho a nuestra dinámica social, en qué podemos mejorar, cómo podemos contribuir, y lo hacemos desde esta que es la trinchera de TV+, y esperamos que el tema de hoy, que es el bullying, sea de utilidad para todo nuestro público y que pues en la medida de lo posible hagamos y tomemos acción para mejorar las situaciones. Ustedes nos pidieron este tema ya a partir de los mensajes, ya varias veces nos lo habían mencionado, hoy lo tenemos y justamente la semana pasada hablamos de los retos que tienen las maestras y los maestros actualmente. Pero a estos retos, que ya hablábamos de la pospandemia, ya hablábamos de redes sociales, ya hablábamos del tema de la autoridad, ya hablábamos incluso del tema de cómo están emocionalmente las maestras y los maestros hoy en día. Sin embargo, hay un reto más. Y esto es el bullying. Y precisamente aquí en un país, aquí en México, donde el 25% de las alumnas, de los alumnos, reportan o han reportado sufrir en algún momento acoso escolar o bullying, según el INEGI en un estudio que hizo en el año 2021. Pareciera que esto es algo cotidiano. Sin embargo, debemos de erradicar esta práctica. ¿Cómo? De esto vamos a hablar
esta mañana y agradecemos a nuestros invitados, a nuestro invitado y a nuestras invitadas que nos acompañan hoy, Manu. Así es, me da mucho gusto presentar en esta ocasión a Ingrid Guevara Pérez. Ella es licenciada en lengua inglesa por la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en educación, es coach ontológica de programación neurolingüística y además subdirectora de la Secundaria General número 1, coach ontológica y de programación neurolingüística. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Asimismo, agradecemos su tiempo, que esté con nosotros esta mañana a Eric Arnulfo de la Torre León. Él cuenta con la licenciatura en Sistemas Computacionales y Administrativos por la Universidad Veracruzana. Asimismo, cursó la maestría en Redes y Telecomunicaciones por la Universidad Filadelfia. Hemos de decirles que actualmente él es el subdirector de la Policía Científica Preventiva del C4. Arnulfo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y está también hoy dispuesta a compartir y traer, desde luego, información relevante aquí a Más Vida, Nayeli Castillo Quirós. Ella cuenta con experiencia en trabajo con adolescentes en la temática de prevención del consumo de drogas. Cuenta con 6 años en el campo de las adicciones. Además, tiene estudios en terapia familiar y de pareja, diplomado en problemática actual en adolescentes, cómo abordarlo. Esto es por el Instituto de Posgrados Especializados en Psicología. Y también diplomado en prevención y tratamiento del consumo de drogas por el Centro de Integración Juvenil y la Universidad de Colima, diplomado en tanatología por la Universidad Justo Sierra de Campeche y actualmente es trabajadora social del Centro de Integración Juvenil AC, que se encuentra aquí en la capital veracruzana. Bienvenida, gracias. Gracias, Nayeli. Bueno, y justamente en este contexto les decíamos más o menos el 25%, cerrando cifras, es el 24.5% según refiere el INEGI, de alumnos refieren haber sido violentados a partir de bullying, acoso escolar. Pero también déjenme decirles que según estos datos resulta que aproximadamente el 85% de las escuelas es en donde se lleva a cabo este tipo de prácticas. Vamos a ver a continuación una cápsula que nos habla justamente de la violencia escolar o bullying en el entorno escolar en México. Cuando Jaimito, de la serie ¿Qué tanto es tantito?, entró a su nueva escuela, se sumó a los 246 millones de niñas, niños y adolescentes que se estima son víctimas de violencia escolar a nivel mundial, que es cualquier acción, situación o relación dentro de las instituciones educativas que atente contra la integridad física, moral, psicológica o social de las y los integrantes de la comunidad escolar. Cada una de sus partes puede adoptar el rol de agresor, cómplice, víctima o testigo. Las actitudes de Jaimito y las de otros compañeros forman parte del acoso o bullying, la expresión más conocida de la violencia escolar, que es el maltrato verbal, físico o psicológico a una persona constante y sistemáticamente. Las consecuencias del bullying incluyen bajo rendimiento académico, suspensiones y expulsiones, baja autoestima y conductas impulsivas o de riesgo. Gracias, Aprende MX, por compartirnos esta valiosa reseña, nota que de verdad podemos compartir también con nosotros, mejor dicho, con el público de Más Vida, y es como daremos inicio justamente al tema del bullying, del cual, queremos, entre otras muchas cosas, iniciar con el concepto que es, cómo lo podemos definir. A ver, hablemos del bullying. ¿Qué es el bullying? Bueno, es ahora sí, como dicen, una palabra hoy por hoy muy sonada. El bullying, el tipo de acoso entre menores, en este caso sobre todo en las escuelas, ¿no? Que también se puede dar en personas adultas, pero bueno, hablando del bullying escolar, cualquier tipo de molestia que le genere al otro, ya sea por algún comentario, por alguna crítica en el aspecto, lo más común es en el aspecto físico sobre todo, ¿no? Incluso por situaciones, a veces entre menores, lo que ellos dicen, cuestiones económicas, ¿no? Es increíble cómo puedan llegar a generar una crítica entre menores por cuestiones sociales económicas, ¿no? Y el estar
ahora sí que dirían por ahí todos los días en esa mención de es que tú esto, es que tú el otro, es que tú, y todo tú, empieza con uno y al rato ya son varios niños o alumnos enfatizando esa situación en un solo menor, ¿no? Que bueno, por su edad es complicado el poder analizar y decir, bueno, no lo soy, y simplemente llega un momento que también se lo empiezan como a creer, ¿no? Pues sí es real todo lo que me están diciendo, y se vuelve algo de todos los días, ¿no? En este caso, sabemos que es la escuela, los centros educativos, los entornos donde comúnmente se da, pero hoy en día tenemos otros entornos. Eric, ¿cómo se vive el bullying en los entornos cibernéticos? Sí, claro. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo. Y como bien comentaban, el tema del bullying ya en redes sociales o en las tecnologías de la información, nosotros lo catalogamos como ciberbullying. Este es muy importante mencionar, ya que no hay fronteras. Una persona puede ser víctima de este ciberbullying en el lugar que sea. Como bien comentaba la subdirectora, el hecho que se realice en la institución académica no implica que no salga de esas fronteras, sino con las redes sociales que actualmente ya todos y todas utilizamos, los jóvenes ya utilizan un smartphone, y con la facilidad de tomar esa fotografía, publicarla en sus redes sociales, compartirla en grupos, no únicamente de la escuela, sino grupos fuera de ahí, se hace una psicosis y un daño totalmente hacia la víctima. Por ello es importante decirle a toda la población veracruzana, a todo México, que sí existen vías para poder dar una solución a ello, poder investigar a la persona. Digo, estamos con personas expertas, y en la policía científica, la policía cibernética, nos hemos dado a la tarea de crear estrategias para poder prevenir este tipo de acciones, conductas antisociales que derivan a delitos. La conducta antisocial, como el ciberbullying, deriva a un delito. Desafortunadamente, los jóvenes, las jóvenes, creen que no pasa a ser un delito, pero están equivocados. Sí procede a delitos que se configuran por parte de la acción que ellos realizan. Y en este caso, Nayeli, coméntanos finalmente también en el entorno, no solamente de las redes, no solamente de la escuela, sino fuera de ello, la colonia, el entorno de los amigos, ¿cómo también puede detectarse este fenómeno, el bullying? Ok, antes de nada, gracias por la invitación. Como lo comentan mis compañeros, ¿no? Inmediatamente es detectado en la escuela. Sin embargo, ¿qué pasa? Los niños salen de la escuela y regresan a su casa, a su colonia, al lugar donde viven, y lamentablemente la mayoría de los compañeritos viven cerca, ¿no? ¿Qué pasa? Los siguen molestando, si salen a la tienda, si salen a... Si nos permites... Nayeli, después un momentito, vamos a hacer un cambio de micrófono, pero justamente nos estás diciendo cómo no solamente, digo, puede ser que se detecta, que se ubica en la escuela, pero cuando sale de su entorno, cuando llega al barrio, a la colonia, a la casa, con sus compañeros de cuadra, también puede ocurrir otros fenómenos. Así es, siguen molestándolos, ¿no? Y cómo podemos darnos cuenta como padres, sobre todo, porque esta parte es bien difícil y bien importante, ¿no? Si le pido a mi hijo que me haga un mandado, que vaya a hacer alguna encomienda que yo le pido, y él tiene miedo de salir, de hacer esa actividad que yo le sugerí, de que quizás sus actividades es ir a jugar fútbol en las tardes o a reunirse y hacer tareas, el miedo de salir y hacerlo, la pérdida del gusto de realizar sus actividades cotidianas, es un factor que tenemos que poner mucha atención, ¿sí? Porque nos está dando a entender que no únicamente está siendo víctima de acoso escolar, como ya lo dije, no en la escuela, sino en la comunidad. Lamentablemente le ponemos o minimizamos que en la comunidad puedan sufrir este tipo de violencia. Es de las violencias más peligrosas, porque en la escuela, aquí está la maestra presente, hay personas justamente que están encargadas para vigilar y que se puedan dar cuenta de que esta situación está sucediendo. Pero en la colonia, lamentablemente, si como vecinos vemos, evitamos meternos en conflicto y decimos, bueno, yo no vi nada, justamente por evitar tener alguna consecuencia que nos vaya a perjudicar en una situación o nos vaya a involucrar en una situación legal, ¿no?
Pero pareciera que, bueno, ya mucho se ha hablado del bullying, más los últimos años, se le ha puesto nombre, bullying, precisamente al acoso escolar, a la violencia escolar ejercida entre pares, por así decirlo. Sin embargo, digo, ¿qué sabemos actualmente? ¿Cuál es la percepción que se tiene al respecto? Claro, y nosotros siempre recurrimos, pues salimos a las calles, recurrimos al público para saber qué conocen al respecto, y es justamente lo que les vamos a compartir con el siguiente sondeo que ha preparado la producción de Más Vida. No. ¿Por qué? Porque yo trabajo con niños y me doy cuenta que no tienen como una educación en la cual se respeten entre ellos. La verdad sí considero, porque tengo a mis hijos en la primaria y hasta la fecha no he escuchado como problemas de ese tipo. Cuando yo estaba en la primaria, pues sí recuerdo que había bastantes problemas como de, ya sabes, como de molestar, niños que se molestaban y eso, ¿no? Y ahorita pues no sé si es porque estoy fuera de él, ¿verdad? De la edad, o si realmente ya no se suscitan tanto, ¿no? No creo, porque hasta la fecha se ven muchas escuelas y en la calle todos los problemas que hay de bullying, las burlas de los niños o de adultos también. No, definitivamente no. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ya pues hay menos. Bueno, en mi caso no llega llorando o que me diga que la molestan o algo así. Bueno, hay quien dice que sí se ha reducido, hay quien dice que no, que sigue latente. Es que tiene mucho que ver con lo que tu perspectiva desde lo que está sucediendo contigo. Entonces, tal vez no tengamos como un dato duro, una estadística, a lo mejor ahorita un poco importante que nos pueda arrojar más información, pero por eso estamos hoy con el panel y poder hacer esta reflexión e intercambiar desde luego estos conceptos y estas ideas. Pero sería también conveniente hablar de esta parte contextual, ¿no? El tema histórico, de dónde viene o cómo ha venido sucediendo y qué es lo que en dónde estamos parados actualmente. Nos gustaría que nos dijeras, maestra. Así es. Bueno, desde el área docente yo considero que siempre ha existido este tipo de molestias entre iguales, ¿no? Que por cosas, que por que tú tienes, que porque yo no tengo, cuestiones, siempre ha existido. Simplemente, bueno, al paso del tiempo se le da un nombre, se le denomina, en este caso, pues con la palabra bullying, ¿no? Que es precisamente el estar generando una molestia a alguien por algún tema. Aquí hay factores importantes que hay que mencionar, visto desde el área en la escuela, del día a día, ¿no? Como docentes, lo importante que es trabajar en nuestros hijos, en este caso, en el tema, algo que es muy básico, el amor propio y su autoestima. Cuando un niño tiene una autoestima baja o existe un problema de comunicación padres de familia, que son niños que por lo regular se encuentran, no sé, por ejemplo, solos, el tema del bullying se enfatiza o se vuelve mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un joven sabe que es una persona valiosa, se reconoce como una persona importante, no generan mella en ellos este tipo de comentarios, ¿no? Y si a eso le sumamos que existen jóvenes que tengan una buena comunicación con sus papás, inmediatamente, oye, ¿sabes qué, papá? Pues me está pasando esto, este niño me dice esto, el papá procederá de la manera correcta en darle los consejos adecuados, pero desafortunadamente aquí entra otro tema. Hoy por hoy, muchos de los padres de familia en la generación, que también es entendible, ¿no? De tener un ingreso, una estabilidad económica por el bien de ellos, es cada vez más común que existen menos tiempos de convivencia. A veces nosotros en las escuelas le decimos, ¿no? Es importante no tanto tiempo, pero un tiempo de calidad, ¿no? Dedícale un tiempo de calidad a tu hijo, donde cuando salga, yo el otro día le preguntaba a una madre de familia, ¿cuántas veces cuando llega tu hijo le preguntas, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Te puedo apoyar en algo? ¿Necesitas algo? Cada vez es menos y menos, y nuestros niños hoy por hoy podemos decirle, muchos de ellos llegan solos, se van solos, en la tarde se la pasan solitos, incluso los fines de semana, ¿no? Entonces,
yo creo que esto influye mucho en este tema. Bueno, y ahí es en donde caen en la parte de las redes sociales. Digo, finalmente, antes era la televisión, lo hemos comentado en otros momentos, la nana, y ahora es el celular. Este es el smartphone, las redes sociales, la computadora, y es a donde se clavan las niñas y los niños cuando tienen poca atención de sus mayores, principalmente, ¿no? Y a quien finalmente se le da el poder, ¿no? A un dispositivo yo le doy el poder de que opine otra persona de mí, accione, cuando deberíamos nosotros mantener el control de no ceder ese poder. Así es, y como comentaba la directora, en ese sentido tenemos 3 ejes importantes. Uno, la desinformación que existe en las mismas redes sociales, lo platicábamos en tu sección anterior, la parte de las fake news, todos los retos que empiezan a surgir en las plataformas digitales, pero viene la parte del núcleo familiar. Muchas personas que estamos dentro de este núcleo familiar desconocen lo que son las redes sociales. Muchas veces lo único que conocen son Facebook, y ya, sin saber que existen muchas redes sociales que sirven para diferentes objetivos. Y como comentamos, al momento de no tener el tiempo de calidad, ellos, los jóvenes, pues utilizamos las redes sociales para nutrir nuestra curiosidad, sin tener una línea en que nos digan si está bien o está mal. Muchas veces la popularidad entre el grupo estudiantil hace que hagan retos o incluso que hagan situaciones como lo que estamos platicando el día de hoy, el ciberbullying. Segundo factor importante es el núcleo de sus amigos. Muchas veces son mal influenciados para ejecutar estas acciones, sin saber el riesgo que puede llevar a la persona y a la víctima también. Y lo último más importante que creo que es elemental, saber hacia dónde denunciar o a dónde reportar. Pueden reportar a la línea de emergencia 911-089. Con nosotros en ASCP hemos creado estrategias para poderles dar talleres a los padres de familia que sepan el alcance que puede llegar a tener una red social, que puede llegar a cometer un delito o incluso ser partícipe de ese delito. Lo más importante es tener herramientas de prevención. Un elemento que comentaba mi compañera es cuando vemos un rasgo diferente de nuestros menores, cuando ya no utilizan el dispositivo móvil, cuando ya no están tan activos en redes sociales, algo pasa. Y a comparación del entorno físico, aquí no sabemos hasta dónde puede viralizarse este tipo de memes o este tipo de videos, que el objetivo es molestar a la víctima. Y no solamente los jóvenes, también los maestros en esta etapa de pandemia que sufrimos, muchos profesores fueron víctimas de este bullying, de este ciberbullying. Al momento de que hacían sus videoconferencias, sean virtualmente una captura y empezaban a hacer los memes. Sabíamos que teníamos que hacer una reacción ahí y por ello se implementaron varias pláticas en nuestras redes sociales, se publican infografías y lo más importante aquí es que reporten para que les podamos dar la asesoría y no caigan en este tipo de acciones que pueden llegar a ser descontrolados. ¿Por qué? Porque al querer intentar parar esta situación accedemos a otras que en vez de ayudarnos nos perjudican. Oigan, recuerdo, por ejemplo, que, en mis tiempos, por ahí de los 80 que fui niño, en la primaria casi no me tocó ver este tipo de situaciones. Sin embargo, en la secundaria empecé a notar, ya en esta parte de la adolescencia, cuando uno empieza a buscar su identidad, cuando uno empieza a moverse con grupos, y además de que estuve en una secundaria vespertina, ojo, en mi caso sí fue. Y era muy notorio, y lo decíamos entre compañeros, lo comentábamos, es que el salón está dividido entre decíamos así, los traumados y los traumadores. Porque realmente eran los chicos o las chicas más populares, o eran los más fuertes, o eran los que llegaban con más broncas. Pero también había otra referencia ahí muy curiosa, eran los de menos aprovechamiento escolar, los que terminaban sometiendo al resto de los alumnos, de las alumnas. Hoy en día, ya siendo padre, vi que desde la primaria mi hija empezó a ser incluso objeto de cierto bullying, de cierto acoso, pero porque sus compañeras veían actitudes de sus mamás y las reflejaban ahí. Eso ya fue un tema de, como bien dicen, estar hablando mucho con ella. Pero después pasamos de que actualmente lo que se detecta es qué está pasando con los chavos, con las chavas que están bulleando.
Digo, si bien es cierto que hay un efecto y una causa en quien recibe esa acción, pero ellos también están recibiendo algún tipo de violencia y esto ya viene desde atrás, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, Nayeli? Bueno, como bien lo acabas de mencionar, lamentablemente somos personas emocionalmente dañadas, intentando ser buenos padres, buenos amigos, buenos tíos, buenos vecinos, buenos maestros, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Vienen estos chicos de contextos familiares, de un contexto familiar a veces un poco complicado, ¿no? Separación familiar, violencia, ¿no? Entonces, ellos normalizan esto, ¿sí? Lamentablemente, como padres, cometemos este error de minimizar cualquier tipo de violencia, ¿no? Me dio un empujón, quizás mi pareja, no pasa nada, ¿no? Es normal. Entonces, ¿es normal o yo lo puedo replicar con mis compañeros, ¿no? Y vamos así, cuando se crea ya un contexto escolar complicado en donde mi hijo está siendo acosador, nosotros como padres, lamentablemente, en vez de poner un límite y trabajar en la cuestión emocional, porque hablamos de esta cuestión emocional es súper importante, ¿no? Lamentablemente nos involucramos, la mayoría de los padres cometemos ese error, nos involucramos obviamente por defender lo nuestro y en vez de decirle, mira, se debe de resolver, de mostrarle cómo resolver un conflicto de manera positiva, a veces nos involucramos y ya terminamos nosotros de pleito con los papás del compañerito, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Justamente enseñarles que la violencia está bien, que la violencia es normal. Y en vez de romper el ciclo, pues hacemos que este tipo de violencia aumente y hemos visto lamentablemente casos actualmente que han terminado en tragedias, en donde ya como padres no podemos nosotros defender a nuestro hijo, ¿no? Lo mencionaba el compañero, actualmente ya se pueden denunciar, creemos o los niños tienen esta idea de como soy menor de edad no me pueden castigar, no me pueden hacer nada, ¿no? Y por eso se van con esta idea de puedo seguir haciéndolo, no pasa nada. En este caso yo quisiera comentar que pues bueno, hay instituciones a las que se pueden acercar, la maestra lo comentaba, el compañero lo comentaba, hay instituciones que ofrecen pláticas de prevención de este tipo de violencias, ¿no? En el caso de nosotros contamos con un proyecto preventivo que se llama Prevención del Bullying, Deserción Escolar y Adicciones. Trabajamos con alumnos, con docentes y con padres de familia, obviamente cada uno con un tema adecuado para poderle hacer frente a esta situación, ¿no? Qué valioso, qué importante y que vayamos tomando nota al respecto para que no nos tome por sorpresa una situación de esta naturaleza y también sepamos qué hacer. Pero si lo podemos prevenir desde esta acción de llevar a la escuela, de que como padres tengamos estas pláticas y seamos responsables de lo que está sucediendo con nuestra familia y cada uno de sus integrantes, pues iremos erradicando estas situaciones y que la padezcan más chicos y más chicas. Y ante todo me parece que es tan importante el atender y el detectar cuando alguna de nuestras hijas o hijos está siendo víctima de bullying, pero también cuando nuestros hijos y nuestras hijas está siendo el niño que está generando bullying. Y no cerrarnos los ojos, ni voltear para otro lado, ni decir, bueno, al menos no es quien lo está recibiendo. Ojo papás, ojo mamás, con esas actitudes, y menos cuando el papá dice, pues defiéndete, dale más fuerte, cuidado con eso. Agradecemos a Ingrid Guevara Pérez, subdirectora de la Secundaria General número 1, a Eric Arnulfo de la Torre León, subdirector de la Policía Científica Preventiva del C4, y a Nayeli Castillo Quiroz del Centro de Integración Juvenil, su tiempo esta mañana. Vamos un corte, Maru, regresamos. Volvemos de inmediato. Gracias.
gracias por continuar con nosotros. Y bueno, recuerde que estamos en la mesa redonda hablando del bullying. Ese fue un tema que solicitó el público, lo cual agradecemos enormemente. Y también enormemente agradecemos que esté con nosotros Ingrid Guevara Pérez, Eric Arnulfo de la Torre León y Nayeli Castillo Quirós para hacer este ejercicio de retroalimentación respecto a este concepto que, como bien decía la maestra Ingrid Guevara, en el contexto social hoy vemos cada vez niños más ausentes de mamá y de papá. Vemos esta ausencia, esta falta de contener, de fomentar principios, valores, cosas que nos hacen esta seguridad, que nos definen como individuos, esta seguridad con la que tenemos que enfrentarnos en la sociedad, y que al mismo tiempo, cuando no está definida esta seguridad, pues me ocupo del otro, me ocupo de en qué te puedo estar molestando, qué me puedo estar ocupando de ti, que no me estoy ocupando de mí mismo. Y creo que también... por una insatisfacción propia, desde al final luego de cuentas. Oigan, agradecemos a Rosario Huerta y a ustedes que se están comunicando con nosotros justamente en nuestro WhatsApp. Nos dice, hola, buen día. Maru dice que qué linda te ves, te queda muy bien el amarillo, pero dice que qué bueno que compartamos temas como el bullying. Dice que sus hijas pasaron eso y que es duro para uno como madre, que no puede hacer nada, pues ahora es diferente. Dice que ella sufrió con sus hijas porque uno no puede hacer nada, pero afuera, que ella tuvo que enfrentarlos a diario y que logró así que dejaran de estar, que las dejaran en paz. Pero dice que tanto los padres sufren cuando los hijos están sufriendo también de una violencia tipo bullying, una violencia escolar. Y como no, digo, si nos duele nos pega, pero y justamente son las alternativas que nos están dando nuestras invitadas, nuestro invitado, de dónde acudir y qué hacer para poder tener este ejercicio de contención, de atención. Vamos a continuación a ver una cápsula precisamente que tiene que ver con una campaña de la UNICEF, porque ahora sí que la UNICEF se pone en donde están los niños y en su idioma y en su manera, niños y adolescentes. Y justamente es una campaña contra el silencio, no quedarse callados, quienes ni padres, ni hijos, ni maestros. Vamos a ver esto. Detengamos el silencio y no seamos omisos ante estas situaciones. Y les quiero preguntar a nuestras invitadas, a nuestro invitado, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos detectar cuando un alumno, una chica, un chico está siendo víctima de bullying, pero también cuando lo está generando? ¿Qué hacer como sociedad? ¿Qué hacer como maestros, pero qué hacer también como padres cuando detectamos esto? Claro, bueno, quisiera empezar la participación comentando que la acción que vivimos en lo físico, interactuando en los puntos académicos y en lo virtual,
Viene de un análisis que hemos realizado en donde nos percatamos que se ha desvirtuado mucho la participación social. Creemos que el dañar a una persona haciendo este tipo de acciones nos catapulta a ser una persona popular o que tenemos cierto estatus con nuestro grupo de amigos, y es totalmente erróneo. Esto viene de un desenfoque desde el núcleo familiar. Los padres, madres de familia han dejado de inculcar los valores para que vean el alcance que puede llegar a tener el mal uso de estas tecnologías. Cuando se detecta, como comentábamos, en ocasiones no se quieren hacer responsables de la acción que está cometiendo sus hijos y dicen, el mío no está haciendo eso. Y entra en una situación entre la víctima y la persona que está agrediendo, a lo cual, con base a todos los esquemas que se manejan psicológicamente, las evidencias que se presentan, se tienen que llevar a ciertos procesos de investigación. ¿Para qué? Para que ya con un elemento, una investigación, se declare que fue culpable la persona de incitar esas acciones. Desafortunadamente los padres de familia, no me dejarán mentir, ya cuando pasa que se demuestra, dicen en qué momento dejé que pasara esto. Y el momento es cuando no tienen, como comentaba la directora, esa comunicación con sus hijos, con sus hijas. Erika, una pregunta aquí. Tú, en tu función de ser subdirector de la Policía Científica Preventiva, a ver, ¿cuál es la consecuencia, pero ya la consecuencia legal? ¿A dónde puede llegar una situación de estas? Porque es un delito. Y la pregunta también es, porque dicen, así tanto tiene la culpa el que mata a la vaca como el que agarra la pata. Los papás, la familia, ¿tienen también una implicación legal en ello? Platícanos. Sí, por supuesto. En ese sentido, la acción es una conducta antisocial, el bullying, que puede derivar a un delito. En la Policía Científica tenemos abogados especialistas que nos ayudan a tipificar la acción del ciberbullying a la consecuencia. La consecuencia es un delito que tenemos en nuestra legislación y a partir de ahí se procede ya sea a una demanda o a una denuncia, dependiendo la acción que derivó ese bullying, ese ciberbullying. En cuestiones de menores de edad hay leyes que dan paso a una reinserción hacia ellos, pero también, como bien comentas, a los titulares, a los tutores, porque esta responsabilidad es compartida. No únicamente el menor hizo sin tener conocimiento o a lo mejor la asesoría de un padre. Ahí también tuvo que ver el padre de haberlo dejado a la deriva sin tener el conocimiento de las consecuencias que pudiese haber pasado. Y en este esquema legal, ambas partes tienen su responsabilidad y ante la ley se ejerce ante esas dos entes, tanto el infractor como los titulares de las personas. Es desafortunado ver este tipo de casos porque se pudo haber prevenido. Los núcleos de los amigos nos hacen creer que hacer eso es correcto y dirán, el no conocer la ley no te encime de ella. Exactamente. Ojo papás, ojo mamás. Mucha atención en ello. Recuerde que está disponible nuestra línea 2295-230554 y estamos recibiendo justamente un mensaje. Dice, buenos días, soy docente y en mi centro de trabajo también hay bullying. ¿Qué pasa cuando el bullying lo sufren los maestros por parte de los padres de familia o de los mismos compañeros de trabajo? ¿Hay algo en su experiencia, maestra, que ya se pueda accionar? Ingrid. Ajá. Fíjese que este tema es precisamente lo que yo iba a mencionar ahorita que escuchaba aquí a Eric del tema, ¿no? Del decir, existen las redes, existe la policía cibernética, sí, pero en realidad, estando dentro del contexto escolar, muchas veces nosotros como docentes lo hemos dicho, ¿no? O sea, por un lado se regula o se checa que todos los jóvenes o todos los niños den derecho a la educación, a un cuidado digno, a un trato digno. Ajá, se busca su bienestar en todos los ámbitos, pero se descuida o creemos, ¿no?, que se merma un poquito en cuestión de la disciplina y los buenos hábitos y costumbres básicos, en donde muchas veces, de verdad que lo externo a nombre de, yo creo que de muchos docentes, es sentirse vulnerable desde el lado docente, donde dices,
la misma Secretaría de Educación, ¿no? A veces dice, si el niño dice o externa que eso fue, eso es. Y en tanto no se investiga, eres culpable de la situación. Entonces, sí es a veces desde el lado docente sentirse como que menos respaldado, como que sin un respaldo hacia dónde recurro yo cuando a mí me hacen algún tipo de meme, lo que decían es algo real, ¿no? El tomarle fotos al docente dentro de la clase y de ahí ponerse a hacer stickers y memes y demás, es algo muy común. Y que cuando nosotros como docentes también hacemos ahora sí que el llamado, la denuncia, los protocolos, porque no luego te vas a ir a denunciar, manda a llamar a los papás, vamos a externar lo que está sucediendo, vamos a poner un alto, se hace, se dice, pero dicen por ahí, ¿no? Del dicho al hecho es otra situación. Y muchas ocasiones el tema de bullear hacia el docente o el personal, pues se va más allá, ¿no? No nada más es ahí en la escuela, se van a otros contextos y no existe, bueno, como docentes podemos decir, no existe como que ese respaldo a decir, bueno, también puede suceder que sea al revés, ¿no? Y que sea el niño o los niños los que estén generando el ataque hacia. A veces, ¿por qué? Por ahí veíamos hace poquito un video, ¿no? Anteriormente, cuando un alumno tenía una materia reprobada, pues era, hey papá, ven, te voy a explicar, vamos a ponerle empeño. No, hijo no puede estar reprobado. Nos sucedió mucho ahorita con los cambios en normatividad, cuando no se les podía poner una calificación reprobatoria, era prácticamente exigir, ¿y para qué lo van a hacer? ¿Y por qué? De todas maneras tiene que tener 6, ¿no? O sea, esos tipos de comentarios eran nuestro día a día. Hoy por hoy podemos decir qué bueno que regresaron al 5, qué bueno que regresan los exámenes extraordinarios, porque eso en el joven dice, ay, sí puedo reprobar y puedo incluso perder el grado, ¿no? Es que finalmente tiene que haber consecuencias. Al final de cuentas. Y eso también nos va a limitar en cuestión en el hacer y los valores que se traen desde la casa. A ver, papás, mamás, hay que poner consecuencias, hay que poner límites a las acciones de los hijos, de las hijas, pero en la escuela también finalmente entendamos que los maestros tienen que poner estos límites, porque si no, se vuelve del otro lado. Y aquí la pregunta que dejo al aire es, ¿quién está respaldando a los maestros? Ya se dieron cuenta en la pandemia que no es tan fácil controlar, ni educar, ni hacer que se aprendan a 2, 1, ya imagínense 4, quienes tienen 4 hijos, 3 hijos en diferentes grados. Ahora imagínense los maestros que tienen más de 30 alumnos, más de 20, a veces hasta 40 y tantos, en una sola aula, ¿qué hacer? Tenemos precisamente para ello un sondeo, Manu. Así es, y vamos a checar qué opina la gente respecto a si se fomenta en casa o en la escuela, qué sucede con este concepto. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Yo creo que viene de la casa. Sí, eso viene de la educación de la casa y ya es lo que traen los niños a la escuela, ¿no? Yo pienso. A lo mejor de diferente manera, se manifiesta de diferente manera, pero no se acaba, no se ha acabado, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver la manera en que los padres manifiestan con los hijos, ¿no? Es que los valores de los niños vienen de casa. Entonces, la escuela solamente los maestros pues son como una guía para lo que ellos aprenden en su casa. Mientras en su casa sus papás no les enseñan a respetar unos a los otros, pues la escuela, los maestros no los pueden pues enseñar, solamente los guían. Yo creo que desde la casa. Nosotros somos culpables muchas veces de empezar con el bullying desde la casa y los niños lo van adquiriendo como un patrón ya para seguir con el bullying. Entonces yo creo que desde la casa hay que educar al hijo para evitar el bullying. Desde la casa. Porque ahí es donde los niños ven más como la violencia y todo eso. No, en la casa. ¿Por qué? En la casa. Pongamos atención también precisamente en la etapa de la pubertad,
la adolescencia. El 55% de las denuncias por acoso escolar se reciben de niñas, niños de entre 12 y 15 años. Ojo, estamos hablando de secundaria, preparatoria. Pero además, agresión física es el 30%, agresión verbal 23%, agresión psicológica 17%, agresión cibernética 14%, y me parece que está en aumento esa parte. Exclusión 8% y acoso sexual 7%. Sabemos que la consecuencia más grave en alguien que recibe acoso escolar es el suicidio. ¿Qué hacemos ante una situación así? ¿Cómo contenemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué tenemos que hacer como padres para un hijo? Uno, que está generando bullying, pero también quien lo está recibiendo. ¿Qué nos dices, Nayeli? Claro, mira, aquí hay algo bien importante y respondiéndote a esto, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo es víctima? Bueno, cambian, como lo dije anteriormente, totalmente sus actividades cotidianas, ¿sí? Lo vemos más ansioso, lo vemos más tímido, ya no quiere salir, ya no quiere formar parte de un grupo en particular en el cual estaba, quiere estar encerrado todo el tiempo, aumenta o disminuye las cantidades de comida. Esos son como unos factores en los que podemos darnos cuenta. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo lo está ejerciendo? Bueno, no tiene límites, esta parte es bien importante, no respeta reglas en casa, empieza a llegar con algunos artículos que no son de él, ¿no? Esto tenemos que poner mucho cuidado ahí. Algo importante también, si vemos que en casa empieza a violentar a las mascotas, si es que tenemos en casa, pues allí hay un foco rojo, ¿no? Una alerta. ¿Qué hago como padre? Esto es básico y es indispensable, tener comunicación con ellos. Dijiste algo importante hace rato. Lamentablemente estamos en un momento en donde papá y mamá necesitan salir a trabajar, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Lo dejamos con la abuelita, con la tía, con la persona que me apoya en casa, y está prácticamente todo el tiempo en el celular, en las redes, buscando y metiendo muchas ideas en su cabecita, ¿no? Pero ¿qué hago cuando me doy cuenta, cuando me dicen en la escuela, tu hijo está haciendo bullying o tu hijo es víctima de bullying, ¿no? Aquí es importante escuchar, permitirnos escuchar, pero tener una escucha activa con mi hijo, ¿sí? Darnos esa oportunidad de decir, como papá me he equivocado en ciertas cosas, pero sin caer en la culpabilidad. Cuando caemos en la culpa, híjole, nos culpamos, nos responsabilizamos y lo que menos hacemos es buscar una solución. En este caso, es importante buscar instancias que puedan apoyarme a mí como padre, porque eso es bien importante. Yo también necesito recibir esa atención de contención, pero también a mi hijo. Si es víctima él, híjole, tiene muchos complejos emocionales que trabajar, ¿sí? Pero si él está ejerciendo, también hay algo que de casa le está afectando. En algún momento escuché a una mamá en una escuela, porque vuelvo a repetir, vamos a escuelas a dar talleres con padres, que nos decía, ¿qué es mejor? ¿Que mi hijo sea agredido o que mi hijo sea el que agrede? No, ninguna. ¿No? Si tu hijo es agredido, pues va a tener una consecuencia grave, ¿no? Y así va a ir por la vida, temeroso a ella. Y si mi hijo es el que agrede es porque obviamente algo está viendo, ¿no? Que le está impactando y por eso él está replicando estas actitudes. Entonces, desde mi punto de vista, yo puedo decirte que es importante prestar atención desde el primer momento, buscar ayuda. Hay diferentes instancias. Aquí en Jalapa, por ejemplo, está la Facultad de Psicología que puede brindarles esta atención. En la SEP están algunas áreas que justamente también les dan este apoyo. En el caso de nosotros tengo que mencionar que sí apoyamos cuando hay ya mucha ansiedad o están cayendo en un cuadro depresivo o si hay consumo de sustancias, que lamentablemente es un detonante el bullying para que un joven empiece a hacer este consumo de sustancias a edades tempranas. A ver, y la pregunta que les quiero plantear a los tres, ¿hay solución? ¿Podemos rescatar a nuestros chavos, a nuestras chavas que están siendo víctimas de esta violencia y podemos frenar, hacer que cambien quienes le están ejerciendo? ¿Hay una solución? ¿Se puede hacer? Sí, la concientización es importante. En este punto yo diría un antes y un después de esta acción. Un antes es los padres, en el caso de las tecnologías de la información, también
entrar a saber qué es lo que tienen nuestros hijos, cuál es el alcance, qué pueden hacer con esas tecnologías. En primera instancia, saber qué aceptamos cuando damos like o cuando aceptamos términos y condiciones en nuestras redes sociales. Cuando se viraliza un meme, un video, deja de tener el control porque ya es una empresa privada y nosotros cedemos esos derechos. Es una empresa en la cual nosotros cedimos al momento de aceptar términos y condiciones y no leemos, desafortunadamente no leemos lo que infiere eso, que al momento de que se suban estas imágenes deja de ser de nuestra propiedad y cualquier persona en el mundo puede descargarlas. Teniendo con ese idea podemos dimensionar que cuando salga un meme de nosotros puede ser que salga hasta en Estados Unidos o en el otro lado del mundo. No tenemos ya un control de ella. Por eso es importante que leamos lo que estamos teniendo, lo que le vamos a ceder. Hablábamos al principio, el poder que tienen las redes sociales y la tecnología para con nuestros hijos. Y es ahí en donde empezamos a inhibir. Eric Arnulfo de la Torre León, subdirector de la Policía Científica Preventiva de C4, te agradecemos que estés con nosotros, que has estado participando esta mañana en esta mesa redonda. Ingrid Guevara Pérez, subdirectora de la Secundaria General 1, igualmente, y Nayeli Castillo Quirós, del Centro de Integración Juvenil. Tenemos menos de un minuto para que cada uno de ustedes nos dé su reflexión o conclusión final, por favor. Ingrid. Ok. Bueno, aquí como reflexión final es simplemente cada quien hacer lo que le toca. Como padres de familia, dejar en claro que por ahí yo creo que se equivocó la idea de ser amigos de nuestros hijos. Sí, somos confidentes, pero no somos amigos. Debe de existir un respeto y una línea donde el joven tenga marcado que es papá y que hay disciplina y que se respeta. Porque hoy por hoy se trata a una idea de por igual y no debe de ser así. Entonces, al tratar por igual a los padres, pues tratamos por igual al maestro, a quienes vayan a darte pláticas, incluso en la escuela, habiendo especialistas, hay burla, hay risa, hay desatención. ¿Por qué? Porque si no respetan a papá, no podemos esperar un respeto hacia nadie más. Papá no es el amigo, es la persona que te guía, que te encausa y quien debe establecer los límites al sí y al no. Muchas gracias, Ingrid. Eric. Claro, antes que nada agradecer la oportunidad de estar con ustedes y para toda la ciudadanía veracruzana también tener en cuenta que cuentan con nosotros en la línea de emergencia 911-089, nuestras redes sociales, Policía Científica Preventiva, C4, SCP-VER y la SCP, donde damos infografías precisamente para inhibir este tipo de situaciones, para que se concienticen los padres y los jóvenes de que pueden ser partícipes de un delito. No es juego el llegar a afectar a una persona. No es juego el querer hacer sentir mal a esta persona. Y para los padres, controles parentales. Si no están con sus hijos todo el día, controlen sus dispositivos, configúrenlos para que no vean ciertas páginas o ciertas redes sociales, que es en donde pueden obtener este tipo de situaciones. Gracias. Y por último, Nayeli. Claro. Hablar que el bullying es una realidad, ¿sí? Que como padres tenemos que estar al pendiente en todo momento de ellos. Bien lo decía la maestra, tenemos esta confusión del querer ser buenos padres buena onda, que te permito hacer totalmente lo que quieres, ¿sí? Porque a mí no me lo permitieron y quiero cambiar el concepto. Entonces caemos en un error, lo decía la cápsula, los valores son bien importantes. Para poder prevenir una conducta como lo es el bullying, una conducta como lo es el consumo de sustancias, mi mejor herramienta es tener los valores bien claros. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Eso te va a ayudar a frenar qué sí puedo hacer y sobre todo tener el alcance de las consecuencias, ¿sí? Si como padres damos ese ejemplo de decir, ok, lo mencionaba el compañero, ya subieron un meme, y si yo me empiezo a reír, le estoy dando la idea de síguelo haciendo. Si yo le explico esto está mal, tiene una consecuencia. El niño que va a ser un chico y que va a ser un adulto después y un padre de familia va a poner esas reglas y esos límites claros. Muchas gracias a los tres por estar esta mañana con nosotros. Maru, línea 089 y el 911 son líneas de atención, papás, mamás.
hay consecuencias legales si sus hijos están generando bullying. Y también tiene que ver para ustedes. Ojo con eso. Maru. Claro, indiscutiblemente acaban de concluir en algo muy valioso, la comunicación con las niñas, los niños, los jóvenes, todo este grupo tan vulnerable, sobre todo en la adolescencia y un poquito más grandes, y este factor fundamental en el cual se puede desencadenar un consumo de drogas, finalmente alguna adicción, algún problema psicoemocional más severo, pues mucho ojo, comunicación, principios, valores, hay que fomentarlos en casa. Seguridad, certeza de quiénes son nuestras hijas y nuestros hijos. Nos tenemos que despedir. Valores, quedémonos con esto. Los valores son importantes y los límites. Así que eso depende de los papás, de las mamás o los tutores, abuelita, abuelito, quien sea quien tenga el control o debe de tenerlo sobre las hijas, sobre los hijos. Se acaba aquí Mesa Redonda este día aquí en Más Vida. Nos vemos el próximo viernes a las 9:30 de la mañana. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Gracias, Maru. Gracias, Marc. Hasta pronto.